Bueno, uno de los frentes económicos que tienen un fuerte impacto social, que tiene abierto el gobierno, es claramente la inflación. Motivo por el cual se está peleando con las consecuencias, que son los aumentos de los precios, pero no de lo que genera la inflación. Y otro de los frentes tiene que ver con la posibilidad de tener financiamiento nuevo, el cerrar un acuerdo otra vez con el Fondo Monetario. Todo esto se está dilatando, ahora parece que se ha pateado para los primeros meses del año próximo. Vamos a ver cómo están las negociaciones, qué es lo que podemos conocer, ¿no?, de cómo están las cosas. Tenemos funcionarios de primera línea en los Estados Unidos. Vamos a preguntarle al profesor Alejandro Olmos Gaona qué es lo que nos puede contar al respecto, ¿no? Profesor Olmos, ¿cómo le va? Gusto en escucharlo. Igualmente, Claudio, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, ¿nos puede contar algo de cómo están las cosas, digamos? Bueno, primeramente, yo no soy ni mago ni futurólogo, ¿no? Y las cosas del fondo siempre han sido secretas y reservadas. Primero, una cuestión que me parece pertinente aclarar, que muestra el grado de delirio que se vive en Argentina. Usted recién habló de la inflación, que en el último año ha sido casi el 52%. Bueno, el ministro Guzmán en el presupuesto de este año dijo que iba a ser el 29%, pero simultáneamente, cuando mandó ese presupuesto el año pasado, el Banco Central en su página decía que iba a ser lo que fue. Entonces, a veces me pregunto cómo es posible que dos de las máximas autoridades económicas, uno diga una cosa y el otro diga otra. Pero ¿se hablan, digamos, entre el presidente del Banco Central y el ministro? Parece que no. No lo sé, pero que esto no es que lo dijo el presidente del Banco Central. En los informes semanales del banco estaba estimada la proyección de inflación, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible que la máxima autoridad monetaria diga lo que fue y el ministro disfrace las cosas de otra manera? Pero bueno, yendo al fondo. Primero, puntualizar que las negociaciones con el fondo, en los 28 acuerdos que se hicieron desde ahora hasta décadas atrás, siempre fueron secretas y reservadas. No hay forma de acceder a ningún papel, ni ningún proyecto, ni nada, por un lado. Por otro lado, como el acuerdo con el fondo va a tener necesariamente ajustes, el establecimiento de un plan económico, aunque el presidente Fernández dice que él no cree en los planes económicos, el fondo no le va a dar ningún plazo si no hay un plan económico concreto donde se establezcan una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la economía, la emisión monetaria, los controles inflacionarios, la restricción del gasto público, bueno, las recetas habituales del fondo. Claro, usted me dirá, estamos en pandemia, y la pandemia de alguna manera puede flexibilizar las cosas. Pero yo me acuerdo que cuando el gran drama que vivió Grecia, el fondo fue implacable porque además Angela Merkel, la primera canciller alemana, dijo que de ninguna manera iban a flexibilizar nada. Y en este caso, en este momento, diría que tanto Estados Unidos como Alemania están en una posición bastante inflexible respecto a lo que pide la Argentina. Y si bien el fondo lo constituyen más de 189, 190 países, los que ejercen el factor de decisión son 5 o 6. Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña y China. Y como las relaciones con Estados Unidos no están en el mejor momento y hay rispideces con otros países, yo no sé si el ministro Guzmán alcanzará a hacer algo relativamente favorable. Por otro lado, y esto también me parece que es significativo, se está hablando de que van a bajar las sobretasas, que en este momento el grupo de los 7 están considerando esa posibilidad. Ojalá, pero la sobretasa es bajar nada más que la tasa de interés, pero los 44.500 millones de dólares que hay que pagar y los intereses que eso genera, es decir, eso también va a haber que pagarlo, ¿no? El problema es que la Argentina no lo puede pagar, ni este año, ni el que viene, bueno, ni el 2025. Por más que nos bajen las tasas y nos den todo el pedal posible, no lo podemos pagar. Es que no solo no podemos pagar el crédito con el fondo, sino el acuerdo que se hizo el año pasado. Esto lo hemos hablado, y me imagino que Juliano, al que usted consulta, también lo habrá planteado. La deuda en estas condiciones no se puede pagar porque la Argentina en este momento no genera las divisas suficientes para tener un poco de libertad para pagar
excepto refinanciando permanentemente las obligaciones. Correcto. Ahora, Ahora, estamos en una especie de corsé del que no podemos salir a través de este préstamo demencial y de que el fondo no se hace cargo de sus responsabilidades. bien. ¿Por qué no hace cargo? Y porque el fondo sabe que nadie lo puede cuestionar, excepto en los discursos, que nadie puede recurrir a ningún tribunal internacional para cuestionarlo, entonces puede dañar impunemente un país sabiendo que ni al fondo como institución ni a sus funcionarios se le puede hacer nada. Bueno, voy con dos preguntas. La primera, por lo que usted dice y como viene la mano, si perdemos 2-3-0 es negocio. Digamos, ¿no? Claro. Tratar de buscar un empate con las negociaciones con el fondo parece incluso imposible. No hablemos de ganar, ¿no? Una discusión. Pero si perdemos 1-0 es negocio, digamos, como pinta la cosa, ¿no? En las negociaciones. Yo creo que las negociaciones se van a dilatar y se van a dilatar. Primero, si el gobierno, esto no lo sabemos, son suposiciones, si ya hay algún preacuerdo y ese preacuerdo establece determinadas limitaciones y ajustes, que es lo que hace el fondo invariablemente, esto significa que hay que esperar mostrarlo después de las elecciones, porque con el resultado de las PASO, si el gobierno dice, he acordado con el fondo, pero el fondo pide esto, esto y esto, entonces directamente, es decir, los porcentajes de pérdida van a ser mayores. Entonces, mejor lo tiremos para diciembre o para el año que viene, por un lado. Y por otro lado, yo esto lo he charlado largamente con unas mayores expertas en el tema, ¿no? Que conoce la historia del fondo minutamente, la doctora Noemí Brenta, que escribió un libro excelente sobre el fondo y la Argentina, y sabemos que el fondo no cambia, que el fondo no se maneja de distinta manera, más allá de que los países tengan problemas, y como decía recién, la Argentina está en mejor situación en la que estaba Grecia, y fueron implacables con Grecia. ¿Por qué van a ser benevolentes con la Argentina? Bien. El problema es, ¿qué va a pasar si no se acuerda con el fondo, como el fondo quiere? ¿Y qué va a pasar? Por eso, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si se acuerda como el fondo quiere, no? Con las restricciones que va a tener la economía argentina, los ajustes y todo lo demás. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo le traducimos todo esto a lo que puede llegar a pasar en un acuerdo hipotético con el fondo? ¿Cómo va a repercutir eso en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Que es lo importante. Sí, va a repercutir porque indudablemente se van a quitar subsidios, porque va a haber ajustes en el gasto público y eso va a repercutir en el empleo, porque bueno, hay obras que se tendrán que suspender, y esto es simplemente un comienzo. Por otro lado, otra de las cosas preocupantes, porque claro, yo soy historiador del endeudamiento y de todo este tipo de problemas financieros, no soy economista, pero cuando abro la página del Banco Central, veo el boletín semanal y veo que el 1.700.000 millones de letras que dejó Macri se han convertido en más de 4 billones y que los pases pasivos, que eran 900.000 millones, y ahora son 4 billones, o sea, 40.000 millones de dólares de pases pasivos y 40.000 millones de dólares en letras de liquidez al 41% de interés anual. Este es el nuevo endeudamiento de Alberto, digamos. Este es el nuevo endeudamiento de Alberto, que claro, Juliano, con Juliano siempre hablamos de este endeudamiento del Banco Central, parece que no se habla, y es decir, puede provocar un gran estallido. Entonces, el tema es cómo enfrentar esto. Y yo lo he planteado hace unos meses, una nota en Perfil planteé, que habría que el gobierno, en la negociación con el fondo, tendría que enfrentarlo al fondo y decirle, señores, ustedes se equivocaron con ese préstamo, ustedes sabían que ese préstamo no se podía pagar porque en sus informes previos al préstamo decían que la deuda argentina no era sustentable, pero además de eso, en una de las emisiones de bonos que hizo Luis Caputo, decían claramente que la deuda no se iba a poder pagar. Entonces, ¿cómo le presto a un país que me está diciendo que no me va a pagar lo que le presto, por un lado? Y por otro lado, dicen que la plata del fondo se fugó, cosa que está en duda porque del frente de todo dicen que se fugó toda y del otro lado dicen que sirvió para pagar deuda anterior. Bien. Hasta que no se haga una minuciosa auditoría, nadie puede decir una cosa o la otra. Y lo que me llama la atención es que si la plata se fugó, como en realidad dicen, el gobierno estaría habilitado para ir a la Corte de Justicia de La Haya con una opinión consultiva a decirle, señores, el Fondo Monetario ha incumplido su carta constitutiva porque en el artículo 6 se establece
que cuando el dinero del fondo se fuga, el fondo tiene que advertirle al gobierno. Y si el gobierno, después de ser advertido, no hace nada para revertir la fuga, tiene que sancionarlo y quitarle el flujo de fondos. Bien. Cosa que el fondo no hizo. Por último, profesor, hace 25 años que hablo sobre lo mismo y con usted debe hacer por lo menos unos 15. Exacto. Y uno Digamos, entiende, siempre sobre lo mismo. uno entiende, sí, es digamos, una entrevista en blanco y negro ya. Pero uno entiende claramente que el fondo es inflexible, el fondo es inhumano. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros que llevamos 28 visitas tirándole la manga al fondo? Y que precisamente la principal responsabilidad es nuestra. Y el problema es que la dirigencia política que ha ejercido el poder no se hace cargo de sus responsabilidades. ¿Y por qué digo esto? En la reunión del G20 en el 2012, la señora Cristina Fernández de Kirchner firmó un documento por el cual se fortalecía el fondo, se establecía que se iba a aceptar los monitoreos del fondo y los controles del fondo, dándole mucho más poder que el que en ese momento tenía el fondo, por un lado. Usted está hablando de la misma Cristina que habla de la deuda. Exactamente, pero por otro lado, una de las cosas que habría que cambiar, y fue materia de varios proyectos que yo redacté y presenté, tanto en diputados como en el Senado, cuando estaba, para quitarle a la ley de administración financiera la parte final del artículo 60, que establece que todo préstamo tiene que pasar por el Congreso. Esa ley decía que el préstamo con el Fondo, con el Banco Mundial, no es necesario ser discutido en ambas cámaras. Ahora, una cosa es pedir un préstamo que no se discute, por lo decía el gobierno, y otra cosa es poder tener una discusión parlamentaria amplia donde intervienen todas las fuerzas políticas. Eso no solo no se quiso modificar, sino que además un montón de diputados hicieron una presentación cuando se firmó este préstamo con el fondo en 2018, diciendo que cómo no había pasado por el Congreso, olvidándose que había una ley que lo autorizaba a Macri, y que esos mismos diputados que impugnaron eso habían ratificado la vigencia de esa ley en el año 2014, cuando el kirchnerismo tenía mayoría en ambas cámaras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está clarísimo. Bueno, estamos escuchando una vez más al profesor Alejandro Olmos Gaona, que ha trabajado prácticamente toda su vida en esto, ¿no? Es una historia apasionante, lástima que es tan trágica, ¿no? Porque nos con las lleva... consecuencias que vamos a tener, ¿no? Por supuesto. Profesor, muy amable, como siempre, le enviamos un saludo, ¿eh? Un abrazo, Claudio.